Saludos, buenos días, señores. Estamos en la antesala ya del fin de semana, 1 de julio. Se fue el mes 6. Ya estamos al mes 7, vamos rápido, vamos avanzando y con el tiempo también avanzan otras cosas irremediablemente y para desgracia de muchos, señores, el tema del día sigue siendo el mismo tema, aunque en perspectivas y miradas distintas, que tiene que ver con el caso Medusa. Ese caso Medusa, complejo realmente, ustedes no se imaginan en qué magnitud. Ramón Emilio. Buenos días, Ivonne. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ves los acontecimientos, siguiéndole el curso? Tú sabes que estoy reforzando el criterio del Papa Francisco. Ajá. A medida que nos vamos enterando de cómo se van desarrollando los acontecimientos. Papa Francisco dijo en estos días que los que tengan mucha predilección por el dinero, por los lujos, que no entren a la política ni tampoco al seminario. Yo creo que en República Dominicana ahora es un momento estelar, un momento preciso, para que esta gente que le tiene tanto amor al dinero, tanto amor al poder por el poder mismo, no para servir al país, que se aparten de la vida pública, que se aparten de la política. Y bueno, parece que no sabemos ni la mitad del credo de lo que ha pasado con el caso Medusa. Se comenta ya en los corrillos políticos que había una decisión de no entregar al magistrado procurador general de la República, incluso había una decisión de sacarlo del país. Y parece que ante un requerimiento fuerte de un familiar de él, a sectores que estaban negados a entregarlo a la justicia, porque hubo una especie hasta de ocultamiento momentáneo del señor Jean Alain hasta que él decidió entregarse a Procuraduría. Por eso probablemente el señor Jean Alain no estuvo en su casa en el momento en que se produjo el allanamiento y por eso derrumba los criterios emitidos, por ejemplo, por el abogado Figueroa, que lo venía escuchando en el camino, uno de los abogados de Jean Alain, hablar de cuestionar, ¿no?, lo que se ha estado haciendo y siguen hablando de conculcar derechos y demás. En el caso de Jean Alain y hacen referencia a lo que pasó el jueves cuando saldría Jean Alain del país. Siguen todavía fundamentándose en esto y yo soy de las que piensa que Jean Alain no iba a un viaje de recreo, de paseo por compromiso como un ciudadano cualquiera, no. Yo soy de las que pienso que Jean Alain probablemente iba a huir del país. Y si eso lo juntamos con lo que usted me está diciendo, que no lo dudo, porque igual había escuchado algunas versiones similares, entonces se confirma probablemente esto. Es tan interesante este momento que está viviendo el país, porque parece que hay sectores importantes también de poder económico que podrían ser arrastrados con este proceso de Medusa que se va a abrir en el país, que ya andan pasillando también, buscando salvoconducto para posibles implicados en alguno de estos procesos, gravísimo en contra del interés nacional, gravísimo en contra del erario público. Entonces yo pienso que los dominicanos tenemos que estar atentos. Tú y yo hemos coincidido y hemos dicho que la sociedad cambió, que ya es otro país. Después del 16 de febrero este es otro país. Y yo insisto, Ivonne, que nosotros tenemos que aprovechar esta magnífica oportunidad que nos está dando la vida. Esto es una vieja deuda que teníamos los políticos pendientes con el país, políticos y empresarios, que yo por eso he sido machacón con el juicio manos limpias de Italia. Italia ha podido menguar los escándalos de corrupción cuando decidió juzgar a todo lo que de una forma u otra se beneficiaban abusando del dinero que hacía falta para la salud, para la infraestructura, para la educación de Italia. Entonces yo pienso que nosotros, Ivonne, con este proceso y ver cómo se amañan aquí licitaciones y cosas para entregarlo a sectores determinados, pienso que los dominicanos tenemos que estar muy pendientes de este nuevo proceso que se hace. Probablemente este documento que yo tengo en mis manos, que nosotros prometemos desglosar mañana, este documento sea parte de las cosas que usted está diciendo y de las cosas que probablemente no se ven porque la gente se queda mucho en el morbo del apresamiento, en los memes, en lo que pasa a través de las redes sociales. La gente con mucha intuición, pero a veces sin la información concreta que se maneja por debajo y que comprometen a muchos sectores
esto tiene que ver con el caso de la Nueva Victoria. Y aquí habla de los resultados de la evaluación que se realizó a las propuestas que se presentaron cuando se hizo el proceso de licitación pública para la construcción de la Nueva Victoria. Las referencias que se hacen en la Procuraduría, lo que se hace respecto a la ley de compras y contrataciones, lo que se hace respecto al reglamento de aplicación de la ley, las resoluciones de la Dirección General de Contrataciones. Y estas son de las cosas que probablemente tienen que ver con los altares que dice Jan Alain que podrían caer en tanto se profundicen algunos expedientes, y hay que seguir poniendo el dedo en el renglón respecto al caso de la Nueva Victoria, porque ahí usted recuerda, Ramón Emilio, lo que había denunciado el señor Roberto Santana, pero después lo que había hecho el propio Guido Gómez Mazara respecto a este caso y los nombres que se habían mencionado. Y la referencia que nosotros hacíamos el pasado martes, que yo creo que ahora cobra mucho más sentido, ¿no? Visto en una perspectiva más amplia, en un abanico más amplio, en lo que tiene que ver ya no solamente con todo el tema del entramado jurídico y de los cuestionamientos que se hacen al ex Procurador General de la República, sino que también se vincula a todo el poder político de antes, pero también de ahora. Es correcto. Pero también de ahora. Tú sabes, Ivonne, que por eso es que cuando hablo de la alerta que tenemos que tener los dominicanos, es porque aquí ya no hay vaca sagrada, así se dice. Aquí no hay vaca sagrada para la justicia ya. Ni empresarios, ni políticos, ni militar. Aquí todos tenemos que hacernos la idea a partir de ahora que debemos ser esclavos de la ley. ¿Por qué? Porque la justicia parece que por fin empezó a actuar en República Dominicana con la verdadera venda. Y es el punto que los dominicanos no podemos perder de vista. Todo el que viole la ley que paga, no importa al sector que pertenezca. Que a propósito, parece que anda uno de estos que visitan mucho el palacio, empresario del país, que ya se está haciendo la idea que puede ser candidato a la presidencia de la República en el 24, que es de lo que anda pidiendo clemencia por algunos de los que podrían verse envueltos en las investigaciones de la Nueva Victoria. Y nosotros, que desde el principio dijimos en este programa que íbamos a ser lo más objetivo posible, porque siempre la pasión traiciona, y más a los abogados, a los comunicadores. Pero no hemos cuidado en este programa de ser lo más objetivo posible, claro, porque nosotros estamos conscientes, Ivonne, Apolinar, Fernando, yo, el grupo que componemos Puntos Críticos, de que vienen momentos críticos en la política y en la economía del país. Y este programa va a estar vigilante. Por suerte tenemos a Ivonne, que a veces es más dura de lo que uno se imagina, pero los programas de televisión que no estén dispuestos a jugar su papel ahora, también que se aparten como los políticos. Por supuesto, eso tocará también a los medios. Aquí va a haber que definirse. Y bueno, yo creo que hay mucha gente que están dispuesta y que han dado muchas pruebas, ¿no?, de que quieren que las cosas sí vayan a las últimas consecuencias. Y eso tiene que ver con un grupo de periodistas, de gente vinculada a los medios, que definitivamente han jugado su papel y han asumido la responsabilidad social que implica tú estar a través de un medio de comunicación. Por eso yo me atrevo a hablar de este documento, por eso esto nosotros lo vamos a compartir, lo vamos a desglosar, porque no es un invento nuestro, esto es definitivamente un documento. Enséñaselo para que vean. Claro, es un documento, por supuesto, y hoy le vamos a ofrecer algunos puntos interesantes, sobre todo en las empresas, porque si se habla del caso de la Nueva Victoria, ¿verdad? Si se habla del caso de la Nueva Victoria, pues nosotros tenemos que saber en ese proceso de licitación, vamos a ver, y ahí nos pueden enfocar, cuáles fueron las empresas que estuvieron involucradas. ¿Cuáles participaron? Que no dice cuáles empresas participaron, claro, ahí, nada más las que ganaron. Las que ganaron. Entonces, ¿cuáles fueron las Sin explicar absolutamente nada por qué ganaron. Así es, entonces ahí está. Lo que dicen ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto fue el proyecto al final de ese documento? Casi de 5.000 millones de pesos. Así es, bueno, aquí dice, vamos a ver si... habla bien de todos los requerimientos que se hace, 4.794 millones 48.129 pesos con 25 centavos para la construcción de la Nueva Victoria. Yo creo que es importante que nosotros compartamos algunos de estos datos. Casi 5.000 millones. Y les decimos que este documento lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube que se llama Punto Crítico, donde cada día nosotros subimos el programa para los que no puedan verlo ahora, lo vean diferido, y este documento pues lo vamos a colgar también en el canal. Aquí habla del acta, el acta número 107-200 de 2018,
18, habla de que se da inicio a todo el proceso de licitación, como usted dice, nada más se publican las ganadoras. ¿Cuáles fueron las demás empresas que participaron? Nada más no están lo las dice, ganadoras. pero aquí sí dice que se adjudica el proceso de licitación pública nacional para la construcción de la Nueva Victoria. Las empresas que se detallan por haber cumplido con los requisitos, dicen ellos, exigidos en el pliego de condiciones y las ofertas económicas que ellos habían hecho, las que convienen y las que a los intereses, dicen ellos, institucionales. Bueno, y ahí dice, pregunta, me encantaría como que veamos, sí, cómo no. Una pregunta, Ivonne. ¿Dice el documento en alguna parte cuáles fueron los requisitos que tuvieron en cuenta? No sabemos ni los requisitos ni todas las empresas. Y aquí hay experiencias bastante nefastas respecto a estos procesos de licitación, y si no, les referimos, señores, que ese es el expediente gordo que viene por ahí, el caso de Punta Catalina. En Punta Catalina fueron tan chapuceros respecto a las empresas licitantes, que eran más de 30, incluso un consorcio dominico-chino, que finalmente las fueron liquidando, aniquilando, y nosotros hemos hablado aquí de esa carta confidencial que le había mandado la empresa Stanley Consulting a Bechara, ¿verdad? Que era la que tenía que hacer la evaluación técnica de esto, donde hablaba de que Odebrecht no calificaba, y fueron tal que liquidaron, pulverizaron todos los oferentes para luego inventarse un competidor virtual. Aquí no fue necesario. Fue Apolinaro Fernando que dijo en el programa que Odebrecht nunca había construido una planta. No, es que la primera que construyó fue esta. Lo dijimos, y nunca había construido una planta. Sin embargo, tú tenías ahí el consorcio dominico-chino, por ejemplo, para mencionar uno, porque fue lo que fueron después, elevaron instancias a los tribunales y demás. Que lo único que habían hecho, habían hecho que se construyó tantas plantas que ya ellos estaban incluso de retirada, porque hace tiempo que las plantas de carbón es algo que los países más avanzados ya no es un... Están saliendo. Yo recuerdo que nosotros comentábamos que en los momentos que China, Rusia, esos países estaban ya yendo a energía nuclear, nosotros estábamos yendo a energía de carbón, que ya la estaba desechando la propia Colombia, que produce muchísimo carbón, está rechazando ya la energía de carbón. Óigame una cosa, Ramón Emilio, a mí me encantaría compartir, tú sabes, el lote 1 del cuadrante que habla de las empresas, que yo no sé, tampoco aquí dice quiénes son los dueños de estas empresas, pero bueno, ustedes pueden coger su lapicito, pueden anotar y después pueden ir donde el tío Cuca, probablemente ahí ustedes puedan encontrarse con algunos nombres. Representantes de esas empresas. Exactamente. Por ejemplo, el consorcio ES es Pretedosa, por un monto total de 946.163.091 pesos con impuestos incluidos. El lote 2 habla del consorcio Revic Rotilla, que es por un monto de 881.638.698 pesos. El lote 3 habla de la constructora Pablo Yarul y Asociados. Bueno, por lo menos ahí se conocen. Yarul, claro. Y aquí una vieja empresa constructora del país de muchos años. Desde siempre, 870.183.000. Y la constructora Uoxen, esa constructora, aquí habla de 691.839.923 pesos. O sea, hay nombres. Aquí está la constructora MAC, que aquí es aquí te habla de cuánto, de 1.298 millones, y ese es el acta original, ahí está. Vamos a estudiarla, porque yo creo que tiene mucho déficit. Nosotros nada más le estamos ofreciendo algunos datos algunos detalles para que mañana y el lunes, si es preciso, es bueno entremos en detalles profundos, porque a mí me llamó la atención viéndola así nada más, que no vi cuáles fueron las demás compañías que participaron. ¿Eso qué te dice? Ni contiene el criterio que se obtuvo en esa licitación para adjudicar esas construcciones. Pero eso, lo que nos dice a nosotros es precisamente la complejidad de este caso y las implicaciones que este caso podría tener. Y yo creo que lo explicábamos y lo decía Fernando y lo discutimos todos aquí el pasado martes, mucho más allá de todo el espectáculo, o no espectáculo, toda la algarabía y la gente y el apresamiento y las malquerencias a Yanalán expresadas. Pero yo no digo ni siquiera a Yanalán, yo lo que digo a todas estas estructuras, yo digo delincuenciales, corruptas, con su siamesa, ¿no? Que es la impunidad. Más bien a eso es lo que la gente se ha referido, no es a la persona, al individuo, al ciudadano. No. Es que en esa persona encarna algo que se ha repudiado durante muchos años en este país. Tú sabes que viendo eso, estoy empezando a entender, confieso,
¿por qué la imbricación que se viene dando entre políticos y empresarios, Ivonne? Porque si así se hicieron la mayoría de las grandes obras, las grandes licitaciones que se hicieron en el país de esa forma, habrá que revisar muchas licitaciones. Porque yo no soy experto en la materia, pero se supone que si tú y yo licitamos para construir X obra y tú me ganas, deben decir cuáles eran los requisitos y por qué tú me ganaste y por qué yo no cumplí. Debe decirse en un acta de adjudicación de 5.000 millones de pesos, estamos hablando, como si fueran 500 pesos. Claro. Entonces, es el momento, repito y vamos a hacer canción. Los dominicanos tenemos todo que empoderarnos ahora para que se sienta respeto por el dinero del pueblo dominicano. Claro que sí. Y entonces en este caso, sobre todo en el caso de la Nueva Victoria, que yo creo que hay que hacer mucho énfasis y poner el dedo sobre el renglón. Hay que ponerlo. No es solamente porque parece que ahí las cosas no se manejaron con Agrégale que fue un asesor del presidente de la República el primero que dio la voz de alarma con eso, Roberto Santana. Claro. Asesor en materia de el primero que cárcel. Él dijo que eso en sí mismo era un expediente. Dijo mucho en sí mismo. Entonces nosotros no podemos olvidar el caso de la Nueva Victoria, y sobre todo después cuando vimos que Guido se refirió al asunto, ahí vimos que incluso hay empresas que tienen que ver con gente que son ahora mismo funcionarios de primera línea. Pero tú sabes ¿Okay? Entonces, si son funcionarios de primera línea, la cosa es bastante peliaguda, en el sentido de que... me ha llamado la atención. No te sientas aludida porque a ti no te tocas. Yo he estado siguiendo y viendo todo lo que recoge la prensa sobre el caso Medusa. No he visto el primer periódico importante del país que se refiere al caso de la Nueva Victoria. Tuvieron que salir redes sociales, programas de YouTube, pero la gran prensa dominicana no menciona para nada, y está en la solicitud en la instancia de solicitud del Ministerio Público, está mencionada la Nueva Victoria. Claro. Pero la prensa la ha sacado por completo del debate Está nacional. mencionada la Nueva Victoria, está mencionada las empresas que están vinculados a todo este proceso. Búsquenlo, por eso le estaba dando los nombres, para que ustedes hicieran un ejercicio, buscaran sus lápiz, su nota y empezaran a anotar, y para que después ustedes busquen, y también nombres. Entonces, así como cuando Yanalán iba a salir el pasado jueves, y al otro día usted no vio tampoco ningún medio escrito que publicara ese acontecimiento, y eso era noticia, y ya mira por dónde va la cosa. Entonces eso es muy sintomático. Yo me di cuenta el día, cómo tú reaccionaste cuando yo hablé del posible pacto con Yanalán, que vi tu rostro como que medio entraste en desacuerdo conmigo, pero yo creo que ahora, todos estos que estamos viendo, yo creo que tú vas a ser partidaria, aunque no lo quieras decir ahora, tú vas a ser partidaria de un pacto con Yanalán. Para que él hable, para que lo diga todo, pero con prueba. Claro. Bueno, se va a procurar, por supuesto, que eso se procuraría, pero... Porque te están pidiendo ya mira, aquí medidas. se van a dar pactos que no nos podemos ni siquiera imaginar. ¿No le parece a usted que en el día de ayer, y yo creo que tiene mucho que ver, porque yo no fue por lapsus ni por locura que Yanalán dijo, y yo no me canso de repetirlo, lo que dijo cuando iba camino a la Procuraduría General de la República, de los santos que se van a caer de los altares? Ayer, el profesor Juan Bosch, que es todo un acontecimiento en el Partido de la Liberación Dominicana, muy a pesar de la situación interna que ellos tienen en este momento, por supuesto, desde el presidente del partido hasta toda la dirigencia, esa OTAN, que por cierto les voy a compartir ahorita un videíto que tengo ahí, cuando Yanalán le está mostrando a Danilo Medina todo el tema de la cárcel de la Nueva Victoria, usted lo vio porque se lo pasé, y donde dice dónde estarán todos ubicados, y dice yo no estaré porque yo me voy para Francia, pero no estuvo el presidente Danilo Medina en el acto ayer, por el cumpleaños de Juan Bosch, que además era el Día del Maestro. Y se notó su ausencia ayer. Claro, y por supuesto, y los apresuramientos, pienso yo, especulo, y las preocupaciones, porque no es solamente el caso de Yanalán, es que en las próximas semanas también viene la Operación Caracol, y la Operación Caracol habla de la situación de la Cámara de Cuentas, los ocultamientos de la Cámara de Cuentas, y ahí habrían algunos camajanes que en este momento estarían bastante preocupados. Por tanto, esos abogados... Por eso, Ivonne, es que se están dando ya las visitas y las peregrinaciones, donde doña Miriam, a Palacio, algunos lugares se están dando peregrinaciones, parece que buscando impunidad. Sin embargo, los intereses y las
las situaciones de mucha gente del comité político o de exfuncionarios del pasado gobierno son distintas. Por tanto, en esa procura de algunos abogados, unos aglutinados dizque en un observatorio, que por cierto, a otros que cobraron adelante, le pagamos nosotros y le pagamos muy bien, yo creo que están un poco en la tesitura de tratar de echar un poco de lodo que les va a ser muy difícil a ese Ministerio Público, tan difícil como le resultó al ex Procurador General de la República victimizarse, pero tenemos mucho más de qué hablar del tema. Vamos a la pausa, venimos de una vez. Estamos de regreso, señores, Punto Crítico. Entonces, Jean Alain corre peligro si lo mandan a la cárcel. Ivonne, antes de... Y yo creo que tienen razón. No, habrá que ver, porque tú sabes que no son presos comunes, nunca lo mezclan con los presos comunes. Y tienen galpones especiales para detenidos de esa categoría. Eso es otra cosa, ¿no? Pero yo quiero aprovechar... El nivel de seguridad, sin embargo, claro, eso también lo que dice son personas que, como dice el abogado, o por medidas puramente institucionales de la instancia que dirigía Jean Alain, o porque las malquerencias son directamente al mismo Jean Alain, claro que sí, que podría correr peligro, por encima de todo eso, encima de todo eso, hay que garantizar que no le dé ni gripe a Jean Alain en la cárcel. Claro, entonces esa sería una parte, porque estaríamos hablando de eso. Ahora, el peligro mayor sería precisamente otros, yo creo. Los peligros. No los presos. No los presos, no. Más bien podrían ser los sueltos y posibles presos. A propósito de los mandaderos, sí, quiero decirle a los dos funcionarios que se reunieron con la magistrada Germán, que no son del área de la justicia, que yo sé ya los nombres y sé quiénes son, que dejen de estar llevando mensajes, que dejen de estar llevando mandados, que se aparten porque no son ministerio público. Pero ya sabemos cuáles fueron los dos, aparte del director de migración, que se reunió con la magistrada Germán. Para que no crean que no sabemos, pero que se aparten, que dejen de estar haciendo trabajo de mensajeros, que ellos no son mensajeros. Y si debieran ser mensajeros de las buenas causas del país, no de intereses espurios. Sepan que sabemos quiénes son. Así es. Y te lo dejo ahí. Bueno. Te lo dejo ahí. Bueno, de ese caso se va a hablar, y se va a hablar mucho. La medida abusadores, coño. La medida de coerción todavía no se ha fijado, parece que va a ser mañana, sería entonces hoy precisamente el momento que nosotros... La depositaron anoche a las 10 de la noche. La depositaron anoche, y entonces todavía, según los abogados, no han recibido todavía las copias. Parece que están pidiendo un año de coerción porque están pidiendo que se declare complejo el proceso. Y eso abre la posibilidad, como usted ha dicho, de que se busque un pacto con Jean Alain. Yo, que soy prácticamente... ¿Un pacto para qué? ¿Para la delación? Claro, está permitido por el Código Procesal Penal. Claro. Y si él va a decirle cosas al país que son sumamente interesantes para que la institucionalización del país comience a fortalecerse, pues se hace un pacto con él. Porque yo soy de los que creo que él quería salir del país para desde fuera buscar una negociación, que la busque ahora. Que la busque para que le haga el servicio al país. Después de tanto daño que le hizo al país, que le haga un gran servicio al país, para que eso sirva desde los que pasaron por el poder, los que están en el poder y los que vayan a estar después del 24 en el poder. Y bueno, cuando uno menciona las cifras que se han manejado aquí en los últimos 20 años, y no tenemos un problema básico del país resuelto, problema de energía, problema de agua, de salud, de infraestructura, de educación ni hablar, pero hemos manejado alrededor, o manejaron esos gobiernos de los últimos 20 años, alrededor de 22 billones de pesos, y 22 millones de pesos. Y ahora aquí se habla de que cualquier funcionario que pase por una cartera declara 500 millones, 700 millones, 1.500 millones. Y en el pueblo... 3.000 millones, y yo a un funcionario que lo que era un maestro, por allá en una comunidad del sur, lejano. Pero tú te imaginas cuando se cogen a adjudicaciones de esa categoría y 5.000 millones de pesos se asignan así de un plumazo. Si no tuvieron la delicadeza ni siquiera de decir las condiciones que tenían las empresas, aunque tú me dirías, bueno, por eso está en el pliego. Sí, pero explícase eso. Si esto es lo que va a salir, explícale al país para que no haya suspicacia y el país vea que cuando ganó Ramón Emilio, que cuando ganó Ivonne, ¿por qué ganaron Ivonne y Ramón Emilio esa licitación? Claro.
Claro. Estamos hablando de 5.000 millones de pesos además, en una sola obra. Claro, no. Sería entonces una pifia más, porque además de que se dice hubo una sobrevaluación y un expediente, que esto es solamente esto es esa partecita mínima de lo que es ese expediente, que según Roberto Santander era óyeme, ese expediente, todo esto que lo que envuelve la Nueva Victoria es un expediente de corrupción. Correcto. En sí mismo lo es. ¿Y en qué área? En el área más sensible que tiene la República, el área de justicia, una parte de la justicia que es el Ministerio Público. Totalmente. Porque cuando tú haces el ejercicio, yo me dediqué muchos años, cuando aquí empezó la construcción de las aulas, por el famoso 4% que le dieron a educación, yo me dediqué a ver cada publicación que hacían. El aula más barata, cuando tú te decías, costó 3.2 millones una escuela de 2 aulas, por ejemplo, la más barata costaba 1.6 millones y había aulas que costaban 3.6 y hasta 4 millones de pesos. Y todo lo que estudiamos sabemos lo que es un aula. Así es. Entonces así se está jugando con el dinero del pueblo dominicano. Y por eso, en la primera fase del presupuesto del 4%, lo único que se hizo fue inversión de escuelas a granel sin ningún criterio. En mi pueblo absolutamente ningún criterio. Y cuando eso se empiece a revisar, señores, cuando el tema del Ministerio de Educación se empiece a revisar, las cosas van a ser bastante para que complicadas. Lo sepa. Va a haber que revisarlo. Claro. En mi pueblo hay una sección que se llama La Culata. Yo soy campesino de Constanza. En La Culata deben quedar 10, 12 familias, porque al terminar la agricultura y en esa parte salieron casi todos y se fueron a la ciudad. Ahí hicieron una escuela, y que eso hay que ir a verlo. Ahí no deben haber 20 muchachos, hay una escuela de qué sé yo cuántas aulas, en un lugar apartado de Constanza. Constanza es un municipio de este tamaño, hicieron como 8 o 9 escuelas que todavía no se están utilizando porque se abusó del dinero del pueblo dominicano. Claro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver, cuando vemos cosas como esta, decir, ¿y si esto es una sola obra? ¿Qué pasó con todos esos adendum que hubo en Odebrecht? Ese Odebrecht que Yanalán manejó de una forma olímpica. Claro. Claro, que ocultó y donde se ocultaron cosas. Y eso que nosotros no hemos pasado todavía al tema de el manejo, por ejemplo, de César el Abusador. De César el Abusador. Eso, como hemos dicho, eso podría implicar requerimientos. A partir del día 13 va a hablar de eso, porque recuerda que la fiscal del distrito está citada por inspectoría del Ministerio Público para el día 3 del mes. Pero sobre todo, para el lunes, creo. Pero sobre todo cuando el César el Abusador sea extraditado a Estados Unidos. Yo me imagino que ahí entonces, aunque se dice que ha hablado, y ha hablado mucho, y para nadie es un secreto aquí cómo Yanalán imposibilitó la captura de César el Abusador. Por eso yo quiero que Yanalán hay versiones con tantos detalles, con horas, con lugares, con movimiento, cómo incursionó en presencia no solamente de las autoridades locales, sino también de los marshals de FBI, de la DEA. Por tanto, estaba... ¿Por qué tú crees que yo estoy insistiendo con el pacto con Yanalán? ¿Tú crees que porque yo quiero que se haga un pacto de lenidad con él para protegerlo? Que si le caben 20 años le pongan 2, le pongan 3. ¿Tú crees que por eso? No, es para que se sepa todo. Para que los dominicanos sepamos todo de lo que ha estado pasando en el poder político, empresarial, económico en los últimos 20 años. Ahora, la gran pregunta, Ramón Emilio, en medio de todo eso, ¿era Yanalán y tenía tanto poder y tanta sagacidad por lo que se le imputa, que habrá que demostrarlo, hacerlo, sin que su jefe, el presidente de la República, no supiera absolutamente Entonces, ¿tú crees que yo estoy pidiendo el pacto? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que estoy pidiendo el pacto con Yanalán? Es para decirle a la prensa, se pactó con Yanalán, no es para que lo diga todo. Y como él dijo, que tú dijiste en el programa y después yo lo vi en la prensa, que él dijo, se van, el que dice lo que no quiere, lo que no debe, oye lo que no quiere. Y yo voy a hablar, dijo él. Porque el país tiene que saber la verdad. Ahora, digamos de todo. Que Yanalán hable y que haga algún vínculo con el expresidente de la República. Pero no solo que hable, él tiene que hablar con pruebas. Y se supone que como él era procurador general de la República. Ivonne, el que no es abogado tal vez no tiene idea de lo que significa un magistrado procurador general de la República. Es el hombre que después de Dios, conjuntamente con un juez, te rompe la familia, te quita tu libertad y te quita tu patrimonio. Pero aquí se puso de moda que cualquiera puede ser juez, cualquiera puede ser fiscal. Cuando debiera ser un hombre o una mujer de excepción por esos 3 temas que te acabo de tocar. ¿Tú sabes cuando a ti te dicen 20 años de prisión? Se robó tu vida. En eso fue experto. O cuando te rompen tu familia.
o cuando te quitan tus propiedades. Es una especie de Dios en la tierra. Esos son los jueces y los fiscales. Pero aquí cualquiera es juez, cualquier fiscal, por una llavadura política. Claro, y si esos jueces y esos fiscales son corruptos... Entonces, ya tú te imaginas, agrégale eso por demás. Por eso hay la sensación, señores, de que aquí hubo un momento en el que el país aquí esto andaba en banda. El país, esto aquí era un caos total. Mira, Miriam está cumpliendo con su deber, en honor a la verdad. Pero el país, pase lo que pase, porque en corrupción no es como tú comienzas un proceso, es como tú lo terminas. Y si tú solo vas a hacer un proceso para meter 10 años y no vas a recuperar lo robado, ¿de qué te vas a servir también? Vas a meterle más cargas al Estado con 15, 500, 600 presos, pero no recuperaste lo que se llevaron. Entonces a doña Miriam, en honor a la verdad, aunque es cumpliendo con su deber, Miriam, Jenny Berenice, Wilson, el país va a tener que hablar antes de ellos, después de ellos. Si los que vengan después de ellos no tienen la estatura moral y el coraje y el valor que hay que tener para hacer lo que se está haciendo, el país podría entrar en una pendiente peligrosa. Pero no solo eso, Ramón Emilio, en este ejercicio que por presiones de la gente y por decisión propia también, el presidente Luis Abinader ha asumido con este tema de la independencia de la justicia, que eso es como una especie de pacto, ¿no? Pero no es un asunto institucional. A lo que debemos nosotros encaminarnos es a que eso, como ocurre en otros países, sea como Dios manda, de manera que no pueda equivocarse quien sea que venga. Que eso depende mucho del hombre o la mujer que ocupe el cargo. Porque después está bien, el procurador en todas las naciones, o ministro de justicia, lo nombra el presidente y en algunos países lo ratifica el Congreso. Pero si a ti mañana te hacen procuradora, tú no tienes que rendirle pleitesía a nadie, ya tú lo que tienes que cumplir con la Constitución y con la ley. Por eso esas expresiones de Danilo, que le cayeron tan mal a la población, de las tantas frases célebres que él pronunció, de mi Congreso, yo quiero mi Congreso, yo quiero mi justicia, yo quiero mis regidores, mis diputados, mis senadores, mis alcaldes, todo, lo quería todo. Lo quería absolutamente todo. Y la verdad... Lo tuvo todo. Y lo tuvo realmente todo, lo tuvo todo. Una concentración impresionante del poder. Ese es uno de los motivos que yo digo que el PLD no tiene un argumento para defenderse. Porque no pueden decir que ni desde el ayuntamiento, del Congreso, de la justicia, le obstruyeron para que gobernaran en beneficio del país. Lo tuvieron todo. Y tuvieron el mayor presupuesto que se ha tenido en toda la historia del país desde 1844. Lo que pasa es que como estábamos acostumbrados a la impunidad, y que cuando a Ramón Emilio lo están juzgando, Ivonne va y habla por mí, y ya a mí me hacen un santo sagrado, ese es el problema. Y ahí donde nosotros tenemos que a partir de ahora seguir siendo cada vez más exigentes y más vigilantes, porque es con el dinero de la salud del pueblo que se está jugando. Ahora, yo le voy a decir una cosa, Ramón Emilio. Yo siento que Danilo, que lo perdió todo, desde las elecciones, desde un partido que no puede estar más pulverizado y la inmunidad a punto de perderla. En este momento lo que está ocurriendo con esa justicia independiente creo que es peor que lo que ocurrió cuando perdieron las elecciones. O sea, están perdiendo más y podrían perder más que lo que perdieron con las elecciones. Es que cuando el poder te ofusca, hay un tratadista que yo estudiaba mucho cuando ejercía mucho la profesión, Jacques Vabre. Jacques Vabre decía que en los grandes procesos siempre interviene la mano de Dios en favor del inocente. Y a doña Miriam, cuando le impidieron ser una juez más de Suprema Corte de Justicia, porque son 15, 16 jueces, Miriam era un voto. Y ya al terminar su carrera judicial, porque apenas creo que le quedan 2 años de vida de ejercicio, no de vida física, sino en el ejercicio de la justicia, ¿qué pesaba dejar que esa mujer terminara coronada, un ejercicio que había hecho por más de 40 años? Era la piedra en el... Ningún abogado se atreve en este país a hablar mal de doña Miriam Germán. Puede que le haya fallado a favor, que le haya fallado en contra, pero ningún abogado se atreve a decir que doña Miriam se presta a negociaciones. Así es. ¿Por qué no permitir que esa mujer terminara su carrera en la Suprema Corte de Justicia? Entonces mira lo que son las sorpresas que da la vida. Mira dónde cayó doña Miriam. Así es. Así es. Entonces ahora dependen muchos de ellos. Por suerte doña Miriam es tan grande. No me refiero al tamaño, Ivonne, es tan alta de pensamiento. Por eso decimos que esa carta que envió, aunque para algunos le han querido manipular, yo creo que esa carta que Miriam envió a Jean Alain, a propósito del tema del pasado jueves,
La elevó más. Eso es una carta también. Ya la llevó a la Para parte de la inmortalidad del ejercicio de una parte de la justicia en el país. Así es, para la historia de... Lo único es que los procesos contra corrupción no es como comienzan, es como terminan. Por eso el ejercicio hay que hacerlo y estar vigilante día a día, porque los abogados defensores van a cumplir con su trabajo. Claro. Ellos van a argumentar y contraargumentar. Y está muy bien que lo hagan. Claro, porque para eso le pagan. Para eso están. Ellos van a abogar por eso. Pero tienen que entender que habremos un grupo de abogados también que estaremos para tratar de mantener informada a la población, con nuestro criterio. Así es, señores. Es mucho lo que hay que ver respecto de este caso. Y lo que viene por ahí, ya les dijimos, el caso de Caracol viene zumbando y otras denuncias nuevas que se adhieren, porque hay temas pendientes y la gente lo sabe. Por ejemplo, el expediente de Punta Catalina, eso es, ya ustedes saben, y las licitaciones están ahí. Así es que nosotros nos venimos, porque también hay vacunación y hay tercera dosis. Yo creo que hay vamos a tocar un poquito ese tema, porque hay expertos que le han agregado algunos elementos que ya a mí me hicieron casi cambiar de opinión. Y yo creo que me voy a poner la tercera dosis, Ramón Emilio. A mí no me van a tener que buscar en Villa Jaragua, a ti probablemente en Constanza, pero sí, aspiro a convencerte. Nos vamos, venimos. Hubo de nuevo cifras puestas sobre la mesa desde la gobernación del Banco Central, pero ese es un tema que nosotros vamos a verlo mañana con Apolinar. Que vi que hizo referencia a esto en un artículo que publicó en Acento, interesantísimo respecto a lo dicho por el gobernador del Banco Central. Pero bueno, como nosotros tenemos a Apolinar aquí como parte de este equipo, mañana él dirá de manera pedagógica como lo hace para que todos podamos entender. ¿Cómo nos orienta sobre esa declaración mágica que dio el señor gobernador? Que no varían, siempre uno puede casi adivinarla, de tanto cantarla como lotería ya ni siquiera es noticia. Vamos a crecer 8% este año. Las cifras del Banco Central. Vamos a verlo. Lo que sí es noticia es la reunión del Gabinete de Salud, después que por supuesto causara mucho impacto aquel anuncio que nosotros dijimos desatinado, y así fue, de parte de la vicepresidenta de la República, por el asunto de la aplicación de la tercera dosis. Y bueno, creo que ahora se ha empezado un poco a corregir, ¿no?, ese error, en el sentido de esa necesaria orientación de la gente para poder aplicarse la tercera dosis. Y he escuchado a muchos expertos, escuchaba ayer a Clemente Terrero, escuchaba a otros médicos como Emir, escuchaba al mismo doctor Balcácer, hablando de la pertinencia o no, en este caso sí de la pertinencia. Difieren algunos en términos del tiempo, pero uno de los argumentos de la gente desde la ignorancia, yo me contaba también, porque yo lo decía, digo, pero si no nos hemos... si no hemos completado todo el proceso, ¿cómo nos quieren aplicar una tercera dosis? O si ya me apliqué la 1 y 2, entonces, ¿por qué me hablan de refuerzo? Hay un porcentaje ahí, ¿no? Un margen de gente que... ¿Qué porcentaje más o menos de la población se ha puesto las 2 dosis o la primera dosis? Eso se tienen esos datos. Porque el problema que nosotros tenemos con las estadísticas, Ivonne, yo no recuerdo cuándo se hizo el último censo aquí. Que se hacía cada 10 años y te permitía proyectar en materia económica, en salud, en educación, en ingeniería. Pero a mí me gustaría ver cuántos dominicanos nos hemos vacunado. Pero al margen de eso, parece que el asunto no va por ahí. El asunto es una tercera dosis, y esa tercera dosis, por supuesto, tienen que tener la 1 y la 2 ahora. Lo que me llamó mucho la atención y me parece bastante interesante es que el hecho de vacunarse no quiere decir inmunizarse en todos los casos. Entonces, esa tercera dosis es precisamente para las personas vulnerables y para las personas que aun cuando se han aplicado las 2 dosis no se han inmunizado. Y le hablaba yo, porque escuché a Terrero decirlo. ¿Qué cantidad de vacunados están en esas condiciones? Bueno, no sé cuál es, yo no tengo las cifras de manera estadística, pero bueno, si estamos hablando de tercera, se supone que es para ese grupo que ya completó las 2 vacunas. Y un caso interesante, que es el del mismo Waldo Ariel, tiene que ver mucho con la carga inmunológica de la gente, que a veces no responde, y decía que hubo que aplicarle, por ejemplo, la tercera vacuna. La tercera dosis hubo que aplicarle para lograr el nivel de inmunidad. Sí, porque yo creo que es muy confuso eso. Vacunación no quiere decir que nos inmunicemos todos, nos respondamos igual, porque tiene que ver con todos esos mecanismos. Nos protege un poco más. Nos protege un poco más, entonces yo creo que no hay por qué estar renuente. ¿Sabes qué, Ramón Emilio? Yo me voy a vacunar.
yo me voy a Perfecto. aplicar, yo me aplicaría la tercera dosis, porque también es importante y que la gente lo sepa. La vacuna no te va a dañar. No, pero La vacuna no pero por daña. lo menos que nos den una explicación Eso científica. es así, muy de acuerdo. Que no Totalmente la den de y acuerdo. entonces nos convenzan y vamos a la tercera dosis. Claro, pero y a la primero que cuarta y a nos la que den sea la, que nos den necesaria. la explicación. Claro, debemos partir de la premisa que esto sorprendió a todos. Y esto fue una sorpresa. No, y a para mí la me preocupó planetaria. porque vi la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud pidiendo prudencia en torno a la tercera dosis, porque Exactamente. decían que no teníamos una opinión científica para colocar la tercera Claro, dosis. recuerde que por ahí hay una mutación que se llama alfa, que se dice que es más letal y la capacidad de contaminación, de infectar a otras personas Sí, es mucho tenemos mayor. que cuidarnos, por encima de todo como debemos exacto, cuidarnos. entonces de manera casi preventiva para que no se produzca también un asunto que nos pueda desbordar. Eso es parte de las explicaciones que empezaron a dar después de esa reunión ayer del Gabinete de Salud que se le había volado la vicepresidenta de la República, pero igual que usted, yo pienso que sí, que tenemos que utilizar la pedagogía social para la renuencia de la gente y seguir explicándonos, claro que sí, un poco más Convencernos. sobre convencernos. Como se ha ido convenciendo mucha gente que o por lo decían menos desde el principio que no se ponía ni siquiera la Exacto. primera dosis. O por lo menos darnos las herramientas que necesitamos en este caso para acudir para tener el mayor nivel de inmunización. Es correcto. Yo vuelvo, insisto, como no me va a matar la vacuna, porque no es verdad que la vacuna hace daño a nadie, entonces yo soy de las que cuando me toque, porque se volverá otra vez con el mismo protocolo, en primera línea los médicos que la requieran. Además, usted se la va a aplicar si quiere. Es una decisión. Esa es la parte buena, que es Exacto. el que quiera que se la va a poner la tercera Es dosis. una decisión muy Sí. personal, o sea que eso, Mientras tanto, cuidémonos muchos. así es. Mucha vitamina D, mucha vitamina C, mucha mascarilla, mucha gel, Mucho distancia. distanciamiento, Sí. menos teteo, Sí. más buen juicio, señores, Correcto. porque eso sí es verdad que es invariable, con o sin tercera dosis, con o sin El primera problema es que segunda este es un pueblo tan afectivo, aparte de mucha gente que no tienen mesura, pero este es un pueblo tan afectivo que cuando tú ves una gente que hace meses o hace un año que tú no ves, es difícil tú no dar un abrazo, no Así dar es. un beso, entonces es una situación difícil la Así que es, tenemos. pero ni modo, nosotros tenemos que acogernos a todo eso y parte de la manera de cuidarnos es esa, es así que no ha variado, esos protocolos, así es que vamos a cumplirlo y ahora ya se nos terminó el tiempo. Mañana es viernes, nos reencontramos de nuevo aquí. No en se Ponce pierdan Centro. mañana con Apolinar, ¿eh? Así es.